Muy bien, que Dios les bendiga. Gracias a las que están conectadas en este momento a través del Zoom. Bienvenidas, gracias a mis hermanitas preciosas que están conectadas el día de hoy, algunas invitadas, nos da gusto, algunas de Vive la Esperanza, otras de otra iglesia, otras a lo mejor no tienen iglesia. Bueno, les invitamos. Estamos teniendo servicios todos los domingos a las 11 de la mañana en calle Chiapas número 8, Colonia 3 de Mayo, rumbo al Hípico Ocoapexpa. No hay pierde, ahí estamos todos los domingos a las 11 de la mañana compartiendo palabra del Señor. Y hoy analizaremos, cada cierto tiempo tengo la oportunidad de poder compartir palabra con ustedes sobre algún tema para mujeres. Y hoy en estas fechas, ¿verdad? Que le llaman de fechas navideñas, fechas de advenimiento, fechas de adviento, como quiera usted llamarle, pero tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí se está conectando alguien, me da gusto, es nuestra hermana Ángela. Bienvenida, hermana Ángela, que está conectando por ahí, bienvenida. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a tratar a esta mujer María, María, la madre de Jesús. Quiero que entendamos lo siguiente. Antes de entrar de lleno en materia, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Recuerde usted que nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como Dios Padre es Dios, como Dios Hijo es Dios y como Dios Espíritu Santo es Dios. Pero en la humanidad de Jesús, porque Jesús fue humano y Jesús fue divino, entonces en esa humanidad, sí, sin duda, María es madre de la humanidad de Jesús, pero no de la divinidad de Jesús, porque recuerde usted que Dios también de una u otra manera va a ser parte ahí en este proceso. Muy bien, pues vamos a entrar. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el 26 hasta el 56. El pasaje está un poquito largo, pero sin duda que vamos a aprender algunas cosas sobre María. Vamos a ir. Lucas capítulo 1 del 26 en adelante. Dice, a los 6 meses Dios envió. Ahora, ¿cuál es el contexto? Porque entra de lleno, ¿verdad? El evangelista Lucas de lleno a decir a los 6 meses, pues, ¿qué nos está pasando? Lo que pasa es de que en el capítulo 1, los versículos desde el 5 hasta el versículo 25 nos habla de que el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento a Zacarías de que él y su esposa Elizabeth iban a ser Juan el Bautista. Y ahora va en este pasaje, en la continuación de este pasaje, va a venir el mismo ángel Gabriel a dar el anuncio, pero ahora a María del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, bueno, vamos ahí. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Ahí tenemos lo primero. Miren, no podemos pasar desapercibido el ángel, porque el ángel es parte de toda esta escena. Sí, vamos a hablar de María y sin duda, pero también debemos de hablar del ángel, porque el ángel Gabriel fue quien dio el anuncio de Juan el Bautista, que iba a dar también Juan el Bautista el anuncio del Mesías, iba a abrir camino al Mesías, que lo vemos y lo corroboramos y lo comprobamos con la palabra de Dios. Entonces no podemos pasar desapercibido al ángel Gabriel, que el ángel Gabriel no es un ángel guerrero, no es un ángel que da consejo, no es un ángel simple y sencillamente. Gabriel es un ángel mensajero. Y lo vamos a ver también en el libro de Daniel. 3 veces en la Biblia aparece Gabriel. El ángel Gabriel aparece en Daniel, ¿verdad? Mostrándole algunas cosas a Daniel, dándole mensaje a Daniel. Y aquí lo vemos por segunda vez anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y 6 meses después, y ahí es donde inicia el evangelista Lucas, 6 meses después, el ángel Gabriel ahora va a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una virgen joven comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Lo primero que podemos ver es la ciudad de María, porque aquí sí nos dice el evangelista Lucas, el autor de Lucas, que es Lucas, nos dice de dónde es María. Y María nos dice que de dónde es, de Nazaret. Entonces nos da el lugar de origen de María, que es Nazaret. Ahora, Nazaret era una ciudad despreciada. Nazaret era una ciudad que nadie esperaba nada. Usted recordará a Natanael. Y vamos allá al Evangelio de Juan capítulo 1. Ahorita buscamos el versículo porque no recuerdo exactamente dónde está, pero en Juan capítulo 1, ¿dónde está? Aquí está. Juan capítulo 1, 44. Dice, Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir
algo bueno. Qué increíble, Natanael, ¿no? Entonces le dice simple y sencillamente, Felipe le dice, ven a ver. Le contestó Felipe, y usted tiene que leer la historia ya en Juan capítulo 1. Si quiere saber cómo termina esta historia, lea Juan capítulo 1 del 43 hasta el 51. Y Natanael, ese que dijo que si de Nazaret podía salir algo bueno, pues finalmente va a ser discípulo de Jesucristo, el Nazareno. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí lo primero que podemos encontrar es que Nazaret era una ciudad despreciada, ¿sí? Y en esa ciudad es donde el Señor, porque Jesús no nace en Nazaret, ojo, entienda esto, Jesús va a nacer en Belén, ¿sale? Pero lo que sí podemos ver es que para el Señor Nazaret es una ciudad de una u otra manera importante, porque es de esa ciudad, entre comillas, insignificante para algunos, o muchos, incluyendo a Natanael en su tiempo, pensaban que de ahí no podía salir nada bueno, y finalmente a esa ciudad, a ese pueblo o a esa comunidad, como usted le quiera llamar, es donde el Señor va a mandar a dar el anuncio al ángel Gabriel, y en esa ciudad insignificante para algunos es donde Dios va a escoger a una mujer llamada María. Ahora, cheque usted el dato, porque uno dice, oye, Señor, ¿qué pasa aquí? Dice, el Señor mandó al ángel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Cheque usted lo que dice ahí. Fue el ángel a darle el anuncio a una virgen, a una mujer virgen comprometida. Oye, tú dirías, oye, Señor, ¿por qué agarras una comprometida? Luego, vamos a empezar a tener problemas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no te agarraste una virgen soltera que no estuviera comprometida? Vaya usted a saber las preguntas que nosotros empecemos a cuestionar, ¿verdad? O que empiecen a pasar por nuestra mente, pero quiero que entienda lo siguiente. Si Dios iba a venir a encarnar en la persona de Jesucristo, tenía que venir a nacer a un núcleo familiar, es decir, varón y hembra, es decir, hombre y mujer. ¿Sale? Jesús no iba a venir a nacer a una madre soltera. No, no estoy menospreciando esto, ni Dios las menosprecia, no. Quiero dejar esto claro para que no se malinterprete, ¿no? Dios ama a las madres solteras, sin duda, las que de una u otra manera así están o tienen que estar o por la situación, Dios las ama, eso no es el punto, sino que tenía que ser, obviamente, el Señor está mostrando aquí que le importa la familia, le importa la familia, entonces agarra a una mujer que ya está comprometida con un varón descendiente de David, como en su momento también María es descendiente de David. Entonces, quiero que entendamos esto, que para Dios es muy importante el núcleo familiar. Entonces, Él no iba a venir a nacer a una familia, ahora sí que desquebrajada, o nada más, o lo iba a tener María y José nada más lo iba a tener. No dice eso, o nada más lo iba a tener María y José se iba a desentender. No, finalmente viene a nacer a un núcleo familiar, porque desde el principio la Biblia nos dice que varón y hembra los creó. No hay nada más, solo hay varón y hembra. ¿Sale? La ideología de género quiere destruir eso, pero la Biblia es clara, varón y hembra. Bueno, continuamos ahí. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Entonces, dice que el ángel se acercó a ella. Ojo, si se nos dice que se acercó a ella es porque probablemente a cierta distancia ella lo vio o él la vio, ¿me entiende? Porque algunos piensan como que se apareció por ahí, porque recuerde usted, es más, regresamos al capítulo 1, versículos anteriores, el ángel Gabriel a Zacarías, con Zacarías sí se le aparece ahí, pues se espanta aquel, ¿no? ¿Dónde está aquí? Versículo 10, 1:10, Lucas 1:10, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida estaba afuera orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha. Al verlo, Zacarías se asustó y un temor se apoderó de él. Y ya vemos ahí, ¿verdad? Yo soy Gabriel, el ángel Gabriel va a dar el anuncio. En el 19 dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Entonces, ahí sí, Gabriel, haga de cuenta, Zacarías estaba ofreciendo, ¿verdad? El incensario, estaba haciendo lo necesario, pum, de repente se le aparece y aquel se espanta. No es el caso de María. Aquí parece ser que el ángel llega caminando, llega de una otra manera, no se nos dice exactamente dónde estaba María, no, porque quiero que entendamos esto, porque a veces en los dibujitos se nos pone que se le apareció en la casa, no nos dice, nomás dice que se le apareció.
Dice que se le acercó a ella. No sabemos si María andaba haciendo compras, ni la agarró en un lugar sola. No sabemos si la agarró por ahí en un establo. No sabemos si se la encontró dentro de la casa, en su habitación. No sabemos. No se nos dice, pero sí lo que se nos dice es que se le acercó. Entonces, si se le acercó es porque seguramente él llegó caminando, no llegó como se le apareció, pum, de la nada a Zacarías, sino que de una u otra manera se le acercó a ella y le dice estas palabras. Dice, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Entonces, lo primero que le dice el ángel es que el favor de Dios está con María. El favor de Dios está con María. No dice la Biblia qué fue lo que Dios vio en María. La Biblia no dice por qué Dios se fijó en María, por qué no pudo haber sido Elena, por qué no pudo haber sido Elizabeth, por qué no pudo haber sido Ana, por qué no pudo haber sido Betsabé, por qué no. No nos dice nada la Biblia, solamente Dios y solamente Dios sabe. En ese misterio de Dios no sabemos qué vio en María, pero de que algo vio, definitivamente Dios vio algo en esta joven virgen comprometida, porque recuerde que ella era joven, era virgen y estaba ya comprometida, como era la tradición obviamente en aquel entonces. Era muy valorada la virginidad. Hoy se ha desvirtuado la virginidad de veras a un grado deprimente, hasta padres cristianos en ocasiones dándole condones ahí a sus hijos, ¿verdad? Para que no, está desvirtuado eso. Para Dios sigue siendo muy importante la virginidad, tanto en el varón como la mujer, porque a veces nomás se canaliza la mujer, no. Sin duda también para el varón, porque uno debe de permanecer puro, ¿verdad? Hasta el matrimonio. Bueno, entonces se le aparece a esta joven y dice, y le da el saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí es que ella es muy favorecida. No por lo que es, quiero que entendamos esto, porque, ay, ella recibió el favor y es la única. No, no por lo que es, sino por eso dice, el Señor está contigo. Entonces, porque el Señor está con ella, es que le manda este mensaje. Miren, el ángel Gabriel lo que va a decir es lo que Dios le dijo. Entonces, lo que el ángel está diciendo es prácticamente lo que Dios le está diciendo a María. Dios le está diciendo, te saludo, has recibido mi favor, yo estoy contigo. Porque recuerde usted que Gabriel es el ángel mensajero. Él no va a decir palabras que no, él no va a decir cosas que no, él va a dar el mensaje que Dios le está dando. Entonces le da este saludo y le muestra que Dios está a favor de María, que Dios le ha dado, ¿verdad? Su favor. Y luego dice el versículo 29, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Cheque usted que María no se asusta de ver al ángel. ¿Sí se da cuenta? María no se asusta de eso. Dice, ante estas palabras María se perturbó. ¿Ante qué se perturbó o ante qué tiene temor ella? Ante las palabras del ángel, porque no eran tan comunes. Pero ella, por eso se perturba. No se perturba, hay un ángel, no se espanta, como en otras ocasiones vemos a personajes bíblicos que se espantan por ver ángeles, como es en el caso de Zacarías, pero no es el caso de María. Ella sabe de alguna u otra manera, tiene conocimiento que es un ángel. Lo que ella le va a llamar la atención, lo que a lo mejor le va a crear cierta taquicardia o tal vez su corazón se va a perturbar, son las palabras, porque ella dice, ¿qué significa esto? Y entonces va el ángel, dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo de Jacob y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces el ángel le dice, no tengas miedo, porque se dio cuenta que el ángel se dio cuenta que María tenía miedo, no por verlo a él, sino por las palabras. Se perturbó ella, se perturbó su corazón diciendo, ¿qué es estas palabras? Y el ángel le comparte lo que va a pasar y darás un hijo y le comparte por lo menos tres verdades. Dice ahí, dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Entonces son tres cualidades que sin duda Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra. Porque él fue un gran hombre,
y llamaron Hijo del Altísimo, que es un atributo divino, porque Jesús es Dios. Dice, reinará, luego dice, le dará el trono, heredará el trono, Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Entonces, esto sin duda está pasando y va a pasar en la eternidad porque el Señor sin duda estará reinando por siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y por qué no va a tener fin? Porque es un reinado eterno. Es un reinado al cual nosotros hemos sido partícipes también ahora que hemos entregado, ¿verdad?, nuestra vida a Jesucristo. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora cheque usted porque entonces María pregunta lo siguiente. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Mire, vamos a regresar tantito, unos versículos, y cheque usted la pregunta de Zacarías. Dice allá en el versículo 12, el ángel le anuncia a Zacarías, Zacarías ya era anciano, al igual que su esposa, y el ángel le dice, tu esposa va a quedar embarazada. Entonces dice, el versículo 18 dice Zacarías, ¿cómo podré estar seguro de esto? Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces con esto, Zacarías está dudando de lo que el ángel dice. Si comparamos a Zacarías con María, María no tiene duda. Quiero que entiendas, es muy distinta la pregunta de Zacarías, que incluye una duda, porque dice, oye, pues yo ya estoy viejo, esto no puede pasar, ¿sale? Y por eso se va a quedar mudo, porque dudó. Usted tiene que leer el pasaje, si no, nos llevaría más tiempo. Pero con María, la pregunta, mire, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María, puesto que soy virgen. O sea, ella no está dudando. Cuando ella está diciendo, ¿cómo va a pasar? Está diciendo, ok, va a pasar. Solo dime cómo. Entonces vemos fe en esta mujer. Vemos fe en María. Vemos que María cree. María no duda. María es una mujer que no va a dudar de lo que Dios dice. Si el ángel está diciendo, vas a quedar encinta, ella lo único, y es lógico que ella tenga que preguntar, ok, tú me estás diciendo que voy a quedar encinta, lo creo. Solo dime cómo va a pasar, porque soy virgen y no he conocido a un varón, es decir, no he tenido relaciones sexuales. Solo dime cómo va a pasar, lo creo. Hermanas preciosas, qué hermoso es creer. Qué hermoso es creer lo que dice el Señor. Qué hermoso es creer lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es creer lo que Él nos dice a través ahora de su palabra, a través de las predicaciones, a través de etcétera. Entonces necesitamos creer como María. María no es una mujer que va a dudar. Ella está dando por hecho. Solamente dice, dime cómo va a ser. Ella no está diciendo, oye, no, pues fíjate que lo veo difícil, ¿eh? No, eso no dice ella. Dice, ¿cómo podrá suceder? Entonces, solamente dime, Gabriel, yo te creo. Dime cómo va a suceder. Y es lo que va a hacer el ángel. A diferencia de Zacarías, cheque usted cómo le responde el ángel a Zacarías. A Zacarías dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas nuevas, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y entonces, cuando nace Juan, el hijo prometido aquí, pues es cuando se le suelta la lengua, ¿verdad? Y empieza a hablar. Pero en María no hay nada de eso. Si María hubiera dudado o le hubiera faltado tal vez esa fe como a Zacarías, tal vez el ángel hubiera dicho, mira María, esto va a suceder así, pero como dudaste, pues también vas a quedarte muda hasta que nazca el niño. Eso no hay aquí. Qué impresionante la fe de María. Ella da por hecho que va a suceder, solamente pues la incógnita es, pues solamente dime cómo, va, adelante, solo dime cómo. Entonces el ángel Gabriel le va a explicar, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ojo, no hijo de José. Ahora bien, es cierto, lo vimos en Juan capítulo 1, se le llama, ¿verdad? Jesús, hijo de José. Obviamente, pero debemos entender que Jesús, en su naturaleza divina, obviamente es hijo de Dios. En realidad, siendo francos, no es hijo de José, aunque así tenía que ser, porque Jesús tenía que nacer en la casa de algún descendiente de David. Y por eso Dios escoge a José, ¿verdad? Y escoge a María para que el Señor viniera a nacer de ese precioso vientre. Pero aquí el ángel le aclara, será llamado hijo de Dios. Hijo de Dios será llamado. Dice, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Y luego cheque esto hermoso. Dice,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces aquí lo que está diciendo es te va a dar protección la sombra del Altísimo mientras toda esta situación, mientras esté gestando, mientras esté pasando todo eso, el Señor te va a proteger con su sombra. Debemos de clamar al Señor. Obviamente el contexto es distinto. La sombra del Señor estaba protegiendo a María porque se iba a posar sobre ella, iba a venir el Espíritu Santo a poner esa semillita que necesitaba, ese esperma, ¿verdad? Que necesitaba María para que pudiera tener a Jesús. Entonces viene y la cubre y le va a dar protección. ¿Necesitas protección del Señor? Ve y clama al Señor. Dile, Padre, tengo temores, tengo dudas, tengo falta de fe. Yo no le llego a María ni a los talones. Padre, ayúdame en mi fe. ¿Qué te parece si vas a Dios y le pides eso? Bueno. Y le dice el Señor, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. O sea, Elizabeth es la esposa de Zacarías, del que venimos hablando. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, el ángel está diciendo, oye, yo sé que no dudas, pero te quiero dejar algo bien en claro. O sea, tu pariente Elizabeth, que ya es anciana, que ya es vieja y que toda su vida fue estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios le está diciendo, si pudo hacer esto, esto también lo puede hacer María. Entonces el ángel le da esta explicación, pero no es porque dude, solamente le está dando pruebas de lo que Dios sin duda va a hacer. Y cheque usted la respuesta, que es prácticamente el título de la charla del día de hoy. Dice María, cuando el ángel le da esta explicación, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga conmigo como has dicho. La palabra siervo o sierva es una palabra en griego que se llama doulos, que tiene que ver con esclavo. La gente tiene muchos problemas con esta palabra porque siempre lo canalizamos a la esclavitud y los africanos que trajeron allá a Brasil, a Portugal y la esclavitud que hubo en Estados Unidos también de negros y cuánta cosa. Entonces tenemos como que un cliché ya con la palabra esclavitud, pero en la Biblia no hay problema con esta palabra. Significa, ahora un esclavo, ¿qué es un esclavo? Un esclavo simple y sencillamente es, en términos muy sencillos, un esclavo es alguien que hace algo por su amo o alguien que hace lo que su amo le ordena, punto. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos doulos, somos los siervos, somos los esclavos del Señor. La palabra debe ser traducida como esclavos, pero se ha diluido mucho con la palabra siervo, aunque tiene cierta implicación, pero la palabra ideal es esclavo. Entonces, María bien puede haber dicho, perdón, aquí tienes a la esclava del Señor, que él haga como me has dicho. Insisto, ¿y qué es un esclavo? Alguien que se pone a disposición de otro. Nada más que aquí el asunto, quiero que entienda esto, esta es la gran diferencia y se me hace que esto es lo que he olvidado decir. Aquí el esclavo tiene la libertad de servir o no servir a su señor. Esa es la gran diferencia. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Siendo esclavos somos libres a la vez, porque tenemos esa oportunidad. Dios no nos va a obligar. Entonces, la decisión de ser esclavos es tuya y mía. La decisión de ser siervos de Cristo es tuya y mía, de nadie más. Por eso María decide, ok, en base a todo lo que me has dicho, dice, yo me pongo a disposición, soy la esclava del Señor, que haga lo que Él quiera. ¿Te das cuenta que ella no pensó en José? Qué feo, ¿no? Ay, pastor, qué mala onda. Bueno, pues así es María. O sea, ella no se pone a hablar con el ángel, oye, ¿qué va a pasar con José? ¿Tú le vas a decir? ¿Quién le va a decir? Porque esto está tremendo, esto está cañón. ¿Sabes? ¿Sabes? Te das una idea de lo que se iba a hablar de María por su embarazo y que no era de José. ¿Te das cuenta? Ella ni siquiera se pone a pensar, oye, ¿y ya pensaste, Gabriel, en lo que va a decir de mí la gente? ¿Ya pensaste en lo que va a pensar José? ¿Ya pensaste en lo que incluso me pueden apedrear porque pueden pensar que alguien me ha violado, qué sé yo? De hecho, hay una historia así, ¿eh? Déjeme decirle que hay una historia así. En realidad, por eso decían que Jesús era un hijo de fornicación, porque por ahí corrió una historia de que María se había acostado con un soldado romano
Por eso a Jesús en algún momento se le llamó hijo de fornicación, pero obviamente esta es una historia, no la crea, obviamente esto es un mito. Sin duda, María tuvo a Jesús por parte, ¿verdad? Por un milagro que Dios hizo. Siendo virgen, ella pudo tener a Jesucristo. Bueno, entonces regresando al punto, ella no se puso a pensar en José, no se puso a pensar en el qué dirá la sociedad, no se puso a pensar en qué iba a decir la gente de ella, ni ella simple y sencillamente dijo, eso es lo que Dios quiere, órale, estoy a su disposición. Tú también estás a la disposición del Señor, mi amada hermana, que estás aquí en esta ocasión, en este momento. Tú también estás a la disposición del Señor. Esperamos en Dios, ¿verdad? Que así sea, que estés a la disposición del Señor. Y con esto, el ángel la dejó. Era obvio. ¿Qué más tenía que hacer Gabriel? Nada. Gabriel solamente iba a dar el anuncio y esperar la respuesta de María. Entonces, cuando María dice que se haga lo que el Señor quiere, yo soy su esclava, soy su sierva, el ángel se va, no hay nada más que decir. Así que cuando tú obedeces al Señor, no hay nada más que decir, no importa lo que la gente diga, lo que la gente hable, si tú eres un siervo del Señor, si tú eres un esclavo del Señor, una esclava del Señor, no importa, ya no hay nada más que decir, simple y sencillamente obedece. Continuamos con la historia, para irnos más rapidito. Dice, a los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. No nos dice qué pueblo es. Al llegar entró a casa de Zacarías, del que veníamos hablando, y saludó a Elizabeth, la que el ángel le dijo que había quedado embarazada, su pariente, su prima. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, perdón, la criatura saltó en su vientre. Entonces, o sea, ya tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, de Juan el Bautista estaba ya embarazada, ya obviamente se notaba el embarazo. Obviamente a los 6 meses dicen los que saben que la criatura, digo, desde antes ya se empieza a mover, ya tiene ciertos sentidos, ¿verdad? Puede oír, puede hacer varias cosas dentro del vientre de la criatura. Entonces dicen, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, es decir, que estaba dentro del vientre de Elizabeth, en su vientre, dice, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Se da cuenta cómo María no es una mujer que duda? María, si hay algo que caracteriza a María, son dos cosas: que ella se va a poner a disposición del Señor como una esclava, como una sierva del Señor, y que va a creer lo que el Señor le va a decir o le va a anunciar. Y Elizabeth confirma esto que yo les vengo diciendo. Dice, dichosa tú que has creído. María no es alguien que dude de lo que Dios va a decir. No dudes, hermana preciosa, amiga preciosa que estás aquí en este momento. No dudes de lo que Dios tiene para ti. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando dificultad? ¿Algún sufrimiento? No dudes, a pesar de esa situación, no dudes, porque entonces nos estás dando a entender que las circunstancias pueden más que lo que Dios tiene para tu vida. Yo sé, son momentos difíciles, a lo mejor has perdido algún ser querido, a lo mejor estás pasando una economía bien terrible, bien deprimente, pero no dudes, no dejes de creer en el Señor, no dejes de creer en el Señor. Compórteseme usted como una María, una mujer que cree. ¿Quieres ser dichosa? Te hago la pregunta a ti, hermanita, ¿quieres ser dichosa? Tienes que creer y tienes que ponerte a disposición al servicio del Maestro. No hay de otra. ¿Quieres que te llamen dichosa? Tienes que creer y ponerte a los pies del Maestro. Y es lo que hace María. Por eso Elizabeth la alaba en el buen sentido. La alaba y le dice, eres dichosa, bendita tú entre las mujeres. Ahora bien, es cierto, ¿eh? Bendita entre las mujeres, sin duda alguna, María, porque fue la que Dios escogió para venir a encarnarse en la persona de Jesús. Por supuesto que es bendita entre las mujeres, sin duda que sí, eso no está mal nombrarle así. Sin duda sí es, pero acuérdate que ella no es lo que puse en la imagen, no es ni nuestra intercesora, no es ni la reina del cielo, no es una princesita, no es una princesa de Dios ni nada de eso. María es la sierva del Señor, María es bendita entre las mujeres definitivamente. No hay otra como María, no habrá otra como María. Quiero que entiendas que esto
es un evento único. Es único en el universo, es un evento único en la tierra y no hay otro, no hubo antes ni habrá después otro evento como este. Es un milagro de Dios, el nacimiento virginal, porque después de que nace Jesús, entonces sí, ella tiene relaciones sexuales con José y van a venir más hijos, pero Jesús no fue de esto. Por eso dice, se le llamará ¿qué? Hijo de Dios. ¿Sale? Muy bien, continuamos y vamos a terminar del versículo 46 hasta el 56 con algo que se le llama el canto de María o el cántico de María, como también está más adelante, si usted quiere seguir leyendo, ¿verdad? La Biblia, allá en Lucas capítulo 1 del 57 hasta el versículo 80 estará el cántico de Zacarías, padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Entonces, este cántico de María se le ha titulado, se le ha llamado el Magnificat en latín, se le ha titulado el Magnificat porque dice ahí, vea usted cómo inicia en el 46. Entonces, después de lo que Elizabeth le dice a María, María va a hacer este cántico. No significa que fue luego, ¿no? Pero es un cántico que será atribuido sin duda a María por lo que va a decir y que sin duda tiene relación con ella, tiene relación con su vida. Entonces, ¿por qué se le llama Magnificat? Se le llama Magnificat por la primera palabra con la que inicia o las primeras palabras. Dice, mi alma glorifica, o en todo caso sería magnifica, por eso el Magnificat. En cambio, el canto de Zacarías se le ha llamado el Benedictus, en latín también. ¿Por qué? Porque inicia en el versículo 68 con bendito, ¿sale? Bendito, Benedictus, el Señor. Bueno, pero no vamos a tratar el cántico de Zacarías, sino el cántico de María, que se le ha llamado el Magnificat. Bueno, entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Entonces vea usted lo primero que hace aquí María. Lo primero que hace María es reconocer. Lo primero que hace María es reconocer lo que Dios ha hecho que en su vida. Ella reconoce, ella glorifica al Señor, se regocija en el Señor, ella reconoce que el Señor, ella no es nada y dice, el Señor se ha fijado en mí. Te digo algo, el Señor se ha fijado en nosotros por Él mismo, por su amor, no porque, ay, tú seas muy buena o no, es por simplemente amor a ti. Por amor vino a morir Jesús por ti y por mí. Entonces ella empieza, ¿verdad? En un diálogo primero ella con el Señor. Es un diálogo obviamente en singular. Está hablando ella nada más, está hablando para sí con el Señor y agradece al Señor. Dice, me llamarán dichosa por todas las generaciones. Y claro, porque hasta el día de hoy han pasado generaciones y generaciones y seguimos hablando de María. Hasta que el Señor venga, seguiremos hablando sin duda de María. Entonces dice ahí ahora, eso es desde el 46 hasta el 49, ella habla, ¿verdad? Con Dios, es algo en singular. Ahora dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Aquí ya está hablando en plural. Entonces ella está hablando ya de que todas las generaciones, ¿verdad? De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Entonces ella ya está incluyendo a algo más. Ya no está hablando nada más de ella, está hablando de algo más, ya está hablando en plural. Pero ella en lo primero reconoce, se fijó en su humilde sierva. Ella reconoce su humildad. Es interesante esto porque uno siempre se echa porras, ¿no? Pero no podemos negar que ella tiene razón. Es una mujer humilde, tanto por donde vive, tanto por su actitud, tanto por su economía, porque en su momento, si usted quiere leer los evangelios, la ofrenda que presentan por Jesús es una ofrenda de tórtolas, que es una ofrenda para los pobres. José no era un terrateniente. Algunos piensan, no, no era un terrateniente, eran pobres ellos. Entonces Jesús viene a nacer a un hogar humilde y María literalmente es humilde económicamente o socialmente, pero también espiritualmente. Ella es humilde, pero está a disposición del Señor y alaba al Señor y reconoce que Él es poderoso. Dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió con las manos vacías. Dice, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, ahí termina el Magnificat con estas últimas palabras, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. De los versículos desde el 51 hasta el 55, María demuestra que tiene conocimiento de la historia, de lo que Dios ha hecho. Demuestra, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en la historia y menciona muy brevemente, ella lo menciona porque no da un vasto, no lo menciona tan ampliamente, pero ella podemos ver que ella conoce la historia de Israel, ella conoce lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Dejemos a un lado el pueblo de Israel. ¿Conoces lo que Dios ha hecho en tu vida? Si es así, ¿por qué no reconoces al Señor? Y le agradeces, Padre, gracias por lo que has hecho en mi vida. A lo mejor no me ha gustado lo que has hecho, porque seamos sinceros, a veces no nos gusta lo que Dios hace. Seamos francos, abramos nuestro corazón. A veces no nos gusta, pero nuevamente, he aquí la sierva o el siervo del Señor, que el Señor haga conforme a su preciosa voluntad. Entonces, hermanita preciosa, ¿sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? El simple hecho de que hoy tengas vida, ¿sabes que en este momento hay alguien muriendo de esta enfermedad o de otra enfermedad del COVID? Hay gente que en este momento está dando sus últimos respiros. Tú tienes vida el día de hoy. Aprovéchala. Aprovéchala al máximo. Reconoce al Señor, reconoce lo que Él te ha dado. Entonces ella muestra conocimiento, ¿verdad?, del Señor, reconoce lo que el Señor ha hecho con el pueblo y ya reconoció lo que Dios ha hecho en su vida en los primeros versículos del Magnificat. Y termina, y con esto voy a concluir, dice el versículo 56, dice, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Todo indica, porque acuérdate que cuando llegó María, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Y si se quedó 3 más, ¿qué significa? Seguramente se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Es lo más seguro que hizo María. Entonces María, dicen los que saben, no sé si sea cierto o no, pero dicen los que saben que se regresó cuando tenía 3 meses ahí, ya se regresó. Ahora, a los 3 meses todavía no se nota la criatura en el vientre. Si te das cuenta, a los 3 meses todavía no se ve la pancita mucho. Entonces algunos piensan que ya no se pudo quedar más para que no hablaran, para que no vayan a pensar, esta se fue a embarazar allá y ya llegó. No, ella prefirió, ¿verdad?, antes de que se le notara la panza, pues por así decirlo, antes de que se le empezara a notar la criaturita, dicen algunos que por eso ella decidió, vaya usted a saber o no, creo que no está tan alejado de la realidad, pero bueno, ella va a regresar a su ciudad, que era, dice ahí, dice a Nazaret. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego se regresó a su casa. Y se regresó obviamente para seguir el asunto con José, para seguir comprometida con José y para hacer la voluntad del Señor, porque María es la sierva del Señor y va a estar a disposición de lo que Él diga. Así que muy bien, espero esta palabra haya sido útil y de bendición a su vida. Me despido de ustedes, los que van a ver esta transmisión por Facebook o por YouTube. Les mando un abrazo, un saludo.